Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar hoy lunes ahí del otro lado, en este encuentro que hemos dado en llamar Speaker Training, que es una capacitación, una máster capacitación. Y bueno, mi nombre es Felicitas Pérez y como gerente de Marketing de Ethical Nutrition, les doy la bienvenida a este primer encuentro, bueno, el cual tiene como objetivo poder compartir con ustedes esta capacitación exclusiva. Bueno, y como les decía, el encuentro de hoy va a tener una duración de 45 minutos. Hoy contamos en el grupo con pediatras, obstetras y nutricionistas de todo el país, seleccionados, bueno, exclusivamente por nuestra fuerza de ventas para este primer encuentro. Así que si quieren después en el chat compartir de dónde son y qué especialidad tienen, así nos podemos conocer. Quisiera presentarles a los disertantes. Tenemos en este grupo al doctor Héctor Cori, que es director de las Ciencias de la Nutrición de América Latina en DSM, Nutritional Products, al doctor Facundo Fiameni, que es obstetra, ginecólogo del Hospital Alemán y del Hospital Ramos Mejía. Y bueno, aprovecho, Facu, para saludarte hoy, porque hoy es el día del gineco-obstetra, ¿puede ser? Sí, sí, así bueno, es. Muchas gracias, Beli. Te saludo a vos y saludo a todos los presentes en este día especial. Y tenemos Muchas también gracias. a la doctora Florencia Nemirovsky, que es médica pediatra, especialista en nutrición y asesora médica de Ethical Nutrition. Ellos tres son unos genios, unos maestros que, bueno, abordarán la temática que nos convoca hoy, que es la importancia del DHA durante el embarazo y la lactancia. Esta charla tendrá, bueno, una duración de 45 minutos y después vamos a destinar 15 minutos con la coordinación de la doctora Nemirovsky a las preguntas y respuestas. Y bueno, para poder escucharnos, les propongo que se muteen y que destinemos los 15 minutos finales a las preguntas y respuestas que la temática nos, digamos, les indique. Si te parece, Héctor, podemos comenzar con tu disertación. Ya estamos todo el grupo presente acá para escucharte. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi presentación? Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí hoy. A mí me toca como la parte árida de este seminario, en el cual les tengo que decir qué es el DHA y vamos a tener que ver algunos conceptos que les puede parecer por un momento clase de química orgánica, cosa que a todos nos asustó bastante en la universidad. Pero para sentar un poco las bases, digamos, de qué es esta molécula que se llama DHA y un esbozo muy somero de cuáles son sus características y sus roles fisiológicos para después dejar al doctor Fiameni y a la doctora Nemirovsky que van a abordar aspectos más específicos de esto. Cuando nosotros hablamos de lípidos en general, ¿no es cierto? Ustedes saben que podemos, en nuestro organismo, los lípidos existen como triglicéridos, que es fundamentalmente los lípidos de depósito, como también de fosfolípidos, que es lo que nos interesa más en el caso del DHA, que es un ácido graso, por supuesto. Y nos interesa más, digamos, porque como fosfolípido tiene la característica de introducirse entonces en esta bicapa, que es la que le otorga no solamente la permeabilidad selectiva, sino que todas sus propiedades funcionales a la membrana celular. Y cuando hablamos en general de lípidos, hablamos de lípidos saturados, ¿no es cierto? Que significa que la unión carbono-carbono tiene un solo enlace, y también entonces hablamos de lípidos o grasas insaturadas, que significa que contienen uno o más dobles enlaces en las uniones carbono-carbono. Y hay una tercera forma, digamos, que son las grasas trans, en las cuales, como ustedes pueden ver, existe como una diferencia espacial de cómo están orientados, ¿no es cierto?,
radicales que conforman, digamos, la cadena hidrocarbonada, si están en forma cis al mismo lado del eje o en forma trans a distintos lados del eje que conforma el doble enlace. Entonces, los ácidos grasos saturados, que es lo que nos convoca hoy, insaturados, que es lo que nos convoca hoy porque el DHA es un ácido graso insaturado, pueden ser monoinsaturados, vale decir que tienen una sola insaturación, o pueden ser poliinsaturados en el sentido que tengan 2 o más insaturaciones en la cadena de carbono. Los ácidos grasos saturados más conocidos son el butírico, caproico, caprílico, y ustedes pueden ver que no tienen ninguna insaturación. Aquí ustedes pueden ver solamente un doble enlace, que es la unión carbono-oxígeno, que es propia de cualquier ácido graso. Un ácido graso, por definición, es una cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto?, que tiene un grupo C o OH en algún punto, y eso es lo que lo convierte en un ácido graso. Entonces, hoy día queremos referirnos en forma particular a los ácidos grasos insaturados de cadena larga, como pueden ser, por ejemplo, el EPA, o ácido eicosano-pentanoico, o como puede ser el araquidónico, que es, en este caso, un omega 6. Hoy día vamos a hablar en particular de un omega 3. Entonces, aquí viene la melodía misteriosa de qué es un omega 6 o qué es un omega 3. Cuando hablamos de omega 6, significa que la primera insaturación, el primer doble enlace, ¿no es cierto?, está en el carbono 6 de la cadena. Y eso es lo que sencillamente determina esta denominación que hemos llamado de omega 6. Mientras que los omega 3, de los cuales vamos a hablar hoy y en específico del DHA, la primera insaturación la vamos a encontrar en el carbono 3. Y eso es todo el misterio de qué es lo que es un omega 3 o un omega 6. La serie de los omega 6, digamos, los más importantes son el ácido linoleico, que como ustedes saben es esencial. ¿Qué significa esencial? Que tenemos que obtenerlo a partir de la dieta. Vale decir, no somos capaces de sintetizarlo. Entonces, nosotros para poder sintetizar una serie de ácidos grasos de cadena más larga, como el araquidónico, en la serie omega 6, necesitamos como punto de partida el ácido linoleico. Y en el caso de la serie omega 3, nosotros partimos de este otro ácido graso esencial, que es el ácido alfa-linolénico, para poder llegar a las formas más largas que, como vamos a ver en un minuto, desafortunadamente la conversión hacia las formas más largas, como EPA y como DHA, está bastante desfavorecido y no supera el 1%. Y el que nos preocupa hoy es el ácido docosahexaenoico, que no significa otra cosa que docosa, significa que tiene 22 átomos de carbono, hexa, porque tiene 6 enoico insaturaciones. Entonces, eso es todo lo que significa. Es una forma un poco más corta y un poco más elegante de decir un ácido graso de 22 átomos de carbono con 6 insaturaciones, la primera de ellas en el carbono 3. Entonces, en lugar de decir todo eso que sale muy largo, decimos ácido docosahexaenoico o DHA, que sale mucho más fácil. El DHA y el EPA, curiosamente, lo podemos encontrar, y por eso puse aquí este símbolo que es un pescadito, ¿no es cierto?, con componentes vegetales, porque interesantemente estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, en realidad, pese a que los encontramos en el mundo marino, son de origen vegetal en su inicio, porque son producidos, digamos, por las microalgas, digamos, por el nécton en el mar, que son realmente los conversores iniciales que producen el DHA. Y esos son consumidos por el plancton, y el plancton a su vez es consumido por los peces de mayor tamaño, y por eso que se concentra en los peces grasos de aguas frías y normalmente profundas. Y fíjense ustedes que no es otra cosa que un mecanismo de adaptación, porque los ácidos grasos poliinsaturados tienen cada vez puntos de fusión más bajos,
y eso es lo que permite que sigan siendo fluidos a temperaturas más bajas. De otra manera, digamos, si un salmón tuviera ácido palmítico, ¿no es cierto?, en lugar de ácido de EPA o de DHA, el salmón, digamos, se rigidizaría por el alto punto de fusión que tiene el ácido palmítico. Y este DHA nuestro, que decíamos que tiene 22 átomos de carbono y 6 insaturaciones y que es un omega 3, se concentra fundamentalmente en el cerebro, llegando a ser el 97% de los omega 3 del cerebro, en la retina, constituyendo el 93% de los ácidos grasos omega 3 de la retina, y también en el corazón, donde hay hasta un 60% de DHA entre los omega 3 del cerebro. Y las fuentes de DHA pueden ser, como vamos a ver en unos minutos, aceite de alga o pescados grasos, como mencionábamos recién. ¿Cuál es la gracia funcional de este DHA? Es esencialmente el lípido de las membranas. Es capaz de ponerse, ¿no es cierto?, en esta capa, en esta bicapa lipídica, ¿no es cierto?, de la membrana celular, y le confiere entonces a la membrana celular toda su funcionalidad en términos de permeabilidad, como también en términos de fluidez. Eso es extremadamente importante en toda la neurotransmisión. Si nosotros reemplazamos DHA o en ausencia de DHA, ¿no es cierto?, por otro ácido graso que podría ser, por ejemplo, araquidónico, se altera la funcionalidad de la membrana celular y por lo tanto se altera la funcionalidad de la neurona y de muchas otras cosas. Entonces es fisiológicamente activo e integrado a las membranas celulares, y entonces esta localización imparte fluidez a las membranas y modulan entonces los procesos clave de comunicación celular y de todas las cascadas bioquímicas. Como decíamos hace un rato, se concentra fundamentalmente en el tejido neuronal, porque tanto el cerebro como la retina son tejido neuronal, y mucho menos en otros órganos del cuerpo. Ahora, desafortunadamente, el balance omega 6, omega 3 en nuestro organismo empieza a cambiar en la medida en que crecemos y parte, ¿no es cierto?, en un niño a partir de la leche materna, de una relación de 5,6:1 a nuestra dieta occidental, que llega a tener 25 partes de omega 6 por una de omega 3. ¿Y esto qué efecto tiene? Resulta que los metabolitos del omega 3 son antiinflamatorios. Prostaglandinas de la serie 3, tromboxanos A3, leucotrienos B5. Pero, como existe una gran abundancia de omega 6 y las desaturasas, elongasas, ¿no es cierto?, que permiten ir alargando desde linoleico hasta araquidónico o de linolénico hasta docosahexaenoico, se ve mucho más favorecida acá por la alta concentración, y empezamos a tener una alta concentración entonces de metabolitos que son proinflamatorios, como son las prostaglandinas de la serie 2, los tromboxanos A2 y los leucotrienos de la serie B4. Entonces, podemos decir que nuestra dieta occidental con un alto contenido de omega 6 es una dieta que es bastante proinflamatoria. La ingesta diaria estimada, ¿no es cierto?, de EPA y DHA está muy por debajo de las recomendaciones, salvo en países con grandes consumos de pescado. En el resto del mundo está muy por debajo de las recomendaciones, que son del orden de 200 a 250 miligramos diarios para personas sanas, y en niños de 100 a 200 miligramos al día. La ingesta en niños, ustedes pueden ver que es dramáticamente baja. Aquí ustedes no ven ninguna cifra que supere prácticamente los 50 miligramos al día en comparación con estas recomendaciones, ¿no es cierto?, que son en el orden de 100 a 250 miligramos al día, dependiendo de la autoridad que estemos considerando. Y en América del Sur, la ingesta de DHA no supera los 40 miligramos al día, lo cual es extremadamente bajo. Y pueden ver en los diferentes países, y en Argentina no es la excepción, que en general son todas las ingestas
muy, muy, muy bajas. Y por ende, también, digamos, el DHA en la leche materna va declinando, y esto es lo que hace entonces razonable, y más que razonable, necesario el suplementar a la madre con DHA, ya que los análisis muestran que la concentración de DHA en la leche materna ha ido disminuyendo y que en general es bastante baja, digamos. Ustedes pueden ver en las frecuencias acumuladas que hay una tremenda parte de la población que está por debajo de este óptimo de 0,32, ¿no es cierto?, por ciento sobre los ácidos grasos de la leche materna. ¿Y cuáles son sus funciones fundamentales? ¿No es cierto? En el sistema nervioso central, la neurogénesis, la migración neuronal, ¿no es cierto?, hacia el lóbulo frontal, la mielinización, la sinaptogénesis, y también, ¿no es cierto?, el sistema visual, en que se asocia a la rodopsina en las membranas de los fotorreceptores. Recordemos que la rodopsina se cicla y se recicla a opsina, lo cual produce el impulso, el estímulo luminoso a partir del cual nosotros vemos. Y me gustaría terminar, digamos, esta breve introducción mencionando, digamos, de que NutriBaby es un producto que está formulado con una fuente vegetariana y sustentable de DHA, que es un DHA de algas, que es una forma vegetariana y también aceptada, digamos, por todas las diferentes culturas. Hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que han avalado la efectividad del DHA. Está incluida en el 99% de la fórmula de infantiles de Estados Unidos, está libre de problemas de seguridad y es una fuente renovable y consistente que se obtiene fundamentalmente a partir de procesos de fermentación en reactores, digamos, a partir de los cuales después, a partir de estas microalgas, ¿no es cierto?, se obtiene y luego se concentra y se seca y queda disponible como un producto de alta pureza y conveniencia. Eso es cuanto tenía para compartir con ustedes como introducción y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.